donde se veían cantidad de personas colgadas de sus cráneos con ganchos y de sus manos con unos grilletes que los sostenían en aquella pared. Empecé a ver cantidad de llamas y llamas, cantidad de llamas donde solamente se veían personas y más personas. El Señor, por su misericordia, nos colocamos enfrente de una de aquellas llamas. Esta llama empezó a bajar lentamente y empecé a ver una persona. Esta persona, cuando habló, me di cuenta que era un hombre. Este hombre tenía en su cuerpo una vestidura sacerdotal totalmente destrozada y sucia. En medio de aquella vestidura recorrían gusanos todo su cuerpo se veía destrozado, se veía acabado completamente por el fuego. Sus ojos estaban totalmente desorbitados, su carne se caía al piso y volvía y se le pegaban a sus huesos ya quemados, esqueléticos. Este hombre, cuando vio al Señor, le empezó a decir y le decía: Señor, ten misericordia de mí. Sácame de este lugar, aunque sea un instante, aunque sea un minuto. Este hombre tenía una placa en su pecho que decía: estoy aquí por ladrón. Cuando el Señor se le acercó, le dijo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Andrés. Yo me llamo Andrés, Señor. El Señor le dijo: ¿hace cuánto tiempo estás aquí? Él le dijo: Señor, hace mucho tiempo estoy aquí. Y él empezó a contar su historia. Y él decía que en la iglesia católica que él servía, él recogía los diezmos de aquella iglesia y reunía mercados para los pobres, y él se los robaba. Y el Señor Jesús, con esa mirada tan tierna y tan grande, le dijo: Andrés, ¿alguna vez te predicaron la palabra? Él le dijo: sí, Señor. Una mujer cristiana fue a mi iglesia católica y me predicó la palabra de Dios. Pero yo no quise aceptar, yo no quise creer. Pero ahora sí creo, ahora sí sé que esto es verdad. Señor, sácame de aquí, aunque sea un momento. E igualmente los gusanos recorrían todo su cuerpo, que entraban por sus ojos, salían por la nariz, entraban por sus oídos, salían por su boca. Y él trataba de despegar sus manos de aquella pared y quitárselos, pero él no podía quitárselos. Y este hombre gritaba tan terriblemente y le pedía misericordia a Dios y le decía una y otra vez que por favor lo sacara de aquel lugar. Lo más impresionante era que a este hombre había alrededor de él unos demonios que le asaeteaban todo su cuerpo y lo destruían. Estos demonios eran muy parecidos a unos muñecos que hay aquí en la tierra, que se llaman los Jordanos. Estos muñecos en el infierno ya no eran muñecos ni se veían tan tiernos, sino eran demonios en su esencia. Eran de 1 metro más o menos de grandes, tenían sus dientes filudos y escurrían sangre por su boca, sus ojos eran totalmente rojos y asaeteaban con una furia a este hombre y a todas las almas que estaban allí. Cuando yo vi esto, le dije: Señor, ¿cómo es posible que haya en la tierra un muñeco igual a este demonio que hay aquí en el infierno? El Señor me dijo que este era un espíritu de tristeza, y seguí tomada de la mano del Señor por aquel lugar, mirando tantas almas y tantas personas que extendían sus manos huesudas hacia Él y le pedían misericordia. Cuando caminábamos se hacía un piso en aquel lugar, porque era un fango totalmente por donde íbamos. De un momento a otro, fijé mi mirada en una mujer que empezó a gritar apenas vio al Señor en aquel lugar. Esta mujer gritaba terriblemente y extendía sus manos y le decía: Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, aunque sea un segundo, Señor. Esta mujer estaba totalmente desnuda, todo su cuerpo estaba lleno de barro, su cabello estaba sucio y en medio de su cuerpo subían y bajaban gusanos, y ella con sus manos se los quitaba, pero donde se los quitaba se le multiplicaban aún más. Eran unos gusanos de unos 15 a 20 centímetros. Dice la palabra del Señor en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Allí pudimos ver esta escena, cómo los gusanos comían sus carnes con violencia. Y esta mujer gritaba terriblemente y tenía una placa en su pecho incrustada. El fuego no la quemaba, el fuego no la derretía. Y esta placa decía: estoy aquí por fornicaria. Igualmente esta mujer tenía que fornicar en el infierno y tenía que hacerlo con una serpiente gruesísima, con unos punzones hacia afuera de unos 15 a 20 centímetros. Se le penetraba por su parte baja y le subía hasta el cuello. Esta mujer, cuando la serpiente entraba, gritaba terriblemente, y era cuando más pedía misericordia y le decía a Jesús que la sacara de allí. Esta mujer decía: Señor,
Estoy aquí por fornicaria. Hace 7 años estoy en este lugar. Morí de sida, tenía 6 amantes y estoy aquí por fornicaria y tenía que hacerlo una y otra vez. Una y otra vez, no tenían descanso ni de día ni de noche. Esta mujer trataba de extender sus manos esqueléticas hacia el Señor y el Señor lo único que le dijo: Blanca, es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Cuando el Señor pronunció estas palabras, una cobija de fuego la arropó y no la volvió a ver más. Seguíamos por aquel lugar caminando y mirando miles y miles de personas, de jóvenes, ancianos, que estaban en aquel lugar de sufrimiento y de tormento. Llegamos a un lugar donde se veía como una piscina de fuego y habían miles de hombres y mujeres allí. Tenían en su pecho un letrero que decía: estoy aquí por no diezmar y estoy aquí por no ofrendar. Cuando yo vi esto le dije: Señor, ¿cómo es posible que hayan personas por esto en este lugar? El Señor me dijo: sí. Lo que pasa es que estas personas pensaron que el diezmo y la ofrenda no eran importantes. Cuando mi palabra lo muestra como un mandamiento en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 8 y 9, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El Señor también me decía que cuando su pueblo retenía los diezmos, la obra se estancaba y no se podía predicar más la palabra. Y había miles de hombres y mujeres allí que sufrían, yo creo que 1000 veces más que las personas que estaban allí, porque ellos conocieron de la palabra de Dios. Seguíamos caminando con el Señor. El Señor me permitió ver a un hombre. A este hombre solamente lo podía ver de su cintura para arriba. Y empecé a tener una visión de cómo él había muerto. Empecé a ver a Rogelio en un carro. Una persona se le acercó y le habló la palabra de Dios y le regaló un Nuevo Testamento. Y él, como si nada, siguió por su camino, sin saber que a unos pocos minutos de su viaje su carro se iba a volcar por un abismo y Rogelio tendría que morir. Este Nuevo Testamento se le abrió en el libro de Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el momento que Rogelio leyó este versículo, Rogelio murió y llegó al infierno. Este hombre hacía 1 mes estaba en este lugar, aún tenía carne en su rostro, pero igualmente sufría como muchos de los que están allí. Este hombre de pronto no sabía el por qué estaba allí, pero yo creo que fue la única y la última oportunidad que este hombre tuvo para aceptar al Señor. Así como muchos han tenido la oportunidad de aceptarlo, en este día te invito a que abras tu corazón a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que por medio de Él solamente podemos ir al reino de los cielos, y que el Señor Jesús también nos pide que sigamos su camino en santidad y honor. Que el Señor te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. En el momento en el que el Señor me tomó de su mano, pude ver que estaba parada sobre una roca. Miré atrás y vi que había un ángel tras nosotros. Y comenzamos a descender en ese túnel oscuro a una velocidad indescriptible. Y en un tramo del camino yo volteé a mirar y vi que ese ángel ya no estaba. Me llené de mucho más temor y miré al Señor y le dije: Señor, ¿dónde está el ángel? ¿Por qué no viene tras nosotros? Y Él me habló y me dijo: es que Él no puede entrar a donde tú y yo vamos. Continuamos descendiendo y nos detuvimos como cuando se detiene un ascensor y se abrieron varios túneles y tomamos por aquel del que les hablaba mi hermana Sandra, en donde la gente estaba tomada de grilletes en sus manos, en donde estaban colgadas de sus cráneos, y vi que era una pared interminable. Había millones y millones de personas que tenían gusanos que caminaban por todo su cuerpo, pero vi enfrente y vi que había una pared exactamente igual. Y yo dije: Señor, tantas personas en este lugar. Y vino a mi mente una palabra que para entonces no conocía. El Señor me dice: es que el Seol es insaciable, el infierno es insaciable. Y salimos de aquel túnel y llegamos a aquel lugar al que le llamamos Valle de Pailas. Estas pailas estaban rebosantes de un lodo que hervía y comenzamos a acercarnos a una de ellas.
Y la primera persona que pude ver de cerca fue una mujer. El Señor fijó su mirada en ella, mientras ella subía y bajaba entre aquel lodo que hervía. Pero cuando Él fijó su mirada, ella se quedó suspendida como hasta la cintura. Y el Señor la miró y Él le dijo: mujer, ¿cómo te llamas? Ella le dijo: me llamo Rubiela. Yo vi que esta mujer tenía su cabello totalmente lleno de aquel lodo que hervía, carne colgaba de sus huesos ennegrecidos por el fuego. Entraban gusanos por las cuencas de sus ojos, salían por su boca, entraban por su nariz, salían de sus oídos, y por donde no podían entrar, sencillamente abrían un hueco. Le causaban tal dolor. Esta mujer miraba desesperadamente al Señor y le decía: Jesús, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, ten misericordia de mí, yo ya no puedo más, que pare ya, Señor, ya no puedo más, ten misericordia de mí. El Señor le preguntó a esta mujer por qué estaba allí. Ella le dijo: Señor, estoy aquí por vanidad. Y eso mismo era lo que decía aquella placa que tenía incrustada en su pecho. Ella tenía en su mano un frasco. Yo veía un tarro común y corriente. Ella veía un perfume lujoso. Y ella tenía que tomar besados hacia arriba. Y tenían que brincar y brincar sin poder detenerse un segundo. Aquellos que querían detenerse venían demonios con lanzas y se las enterraban y les maldecían y les decían: alábalo porque este es tu reino, alábalo, alábalo, no puedes detenerte, tienes que alabarlo, tienes que brincar, tienes que bailar, no puedes detenerte un segundo. Lo peor de todo en este lugar, ¿sabes qué es? Es que la mayoría de las personas que estaban allí en ese lugar habían sido cristianos que habían muerto en una discoteca. Muchas personas se preguntan y dicen: ¿pero dónde dice la Biblia que es malo bailar? En Santiago 4:4 nos dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerda que el mundo pasa, esto se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, amigo, hermano. Al salir de este lugar, vimos unas pasarelas que eran las que dividían el infierno como en secciones de sufrimiento. Luego vimos sobre ellas a un espíritu, en la misma forma de un muñeco que hemos visto en la tierra. Aquí es llamado duende, troll o gnomo. Tiene el pelo de colores, tiene cara de viejo, cuerpo de niño y no tiene sexo. Además sus ojos destellan maldad. Y el Señor nos mostraba que este espíritu es un espíritu de laxivia. Y él tenía una lanza en sus manos y modelaba sobre aquella pasarela como cualquier reina, como cualquier modelo. Y a su paso enterraba la lanza a aquellas personas que se hallaban abajo de él. Y les maldecía y les decía: acuérdate del día que pasaste por una iglesia cristiana y no quisiste entrar. Acuérdate del día que te predicaron y no quisiste escuchar. Acuérdate del día que te entregaron un tratado y tú lo tiraste. Y ellos trataban de taparse lo que les quedaban de oídos y les decían: cállate, cállate, no me digas más, no quiero saber más, cállate. Pero ellos se gozaban, ellos se deleitaban en su dolor. Continuamos caminando con el Señor y mientras la gente gritaba y gemía pidiendo misericordia, escuchamos a un hombre que clamaba aún más fuerte que todos los que se hallaban allí. Y este hombre comenzó a clamar diciendo: Padre, Padre, ten misericordia de mí. El Señor no iba a determinar a este hombre, pero cuando le llamó Padre, él se estremeció y lo volteó a mirar y le dijo: Padre, ¿tú me llamas Padre? No, yo no soy tu Padre, ni tú eres mi hijo, porque si fueres mi hijo estarías conmigo en el reino de los cielos. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. En ese momento se levantó una cobija de fuego y lo cubrió totalmente. Y el Señor nos contaba la historia de este hombre y nos decía que él le llamaba Padre porque él le había conocido, que era un hombre que había asistido a la iglesia, al cual le había hablado por su palabra, al que le había dado 1000 promesas. Y nosotros le dijimos: Señor, pero entonces ¿qué pasaba? El Señor nos dijo: es que él vivía una vida doble. Era uno en su casa y otro en la iglesia. Él decía: bueno, pues como aquí cerca no vive ni el pastor ni ningún hermano, yo puedo hacer lo que quiera.
pero se le olvidó que los ojos de Dios están puestos sobre nuestros caminos y que nadie puede burlar al Señor. La palabra nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Este hombre estaba sufriendo 1000 veces más que cualquier persona en el infierno. Estaba pagando una doble condenación, la condenación por su pecado y la condenación por haber creído que al Señor se le podía burlar. El pueblo hoy en día se ha acostumbrado a jerarquizar el pecado. Acostumbramos a decir que es más pecador el ladrón, el violador, el homosexual, que el mentiroso, que el chismoso. Pero ante los ojos de Dios, estos